Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta casa que es suya también. Este es un día un poco irregular a nuestras transmisiones con ustedes, pero queríamos tomarnos este tiempo para poder terminar de compartir los pensamientos que el Señor nos daba el día de ayer. Y créanme que cada una de estas transmisiones tiene su fruto. La Biblia dice que si nosotros somos perseguidos a causa de su nombre, nos consideraremos bienaventurados. Y por esa parte nos consideramos bienaventurados, pero también hay un fruto de almas que estamos teniendo y tenemos que darle como congregación gracias a Dios por eso. Quisiera no tomarme mucho tiempo esta noche, sino que ir directamente a la palabra. Simplemente acompáñenme a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Dios bendiga su palabra, por favor, y vamos a entrar de lleno al estudio, al poder concluir estos pensamientos, y le pido al Señor que puedan quedar en su corazón, en su mente, sellados y grabados, escritos, para que usted pueda retener la palabra y poder entender más los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, delante de la congregación, la cual tú nos has regalado el privilegio, Señor, de pastorear. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y nos unimos en un mismo espíritu, Señor, como si estuviésemos congregados en un edificio físico, Señor. Nos unimos en este momento, Padre, para poder recibir tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos reveles, Señor, esta palabra aún más cuando la estamos compartiendo, Señor, para poder entender y poder recibir la luz que viene de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer compartíamos con respecto al desperdicio de la pandemia y ese fenómeno tan interesante que se está dando en este tiempo en el que nosotros vemos literalmente cómo se está empezando a dar una hambruna alrededor del mundo. Se está anunciando una hambruna ya dentro del mismo territorio en el cual vivimos nosotros y en los cuales conocemos y ministramos. Se está dando el hambre, entonces está siendo anunciada una hambruna, sin embargo se está ya manifestando, y a la par de la manifestación del hambre se está dando también un desperdicio a causa de la pandemia. Los alimentos no están llegando a donde tienen que llegar, aunque han habido cosechas, aunque hay abundancia, aunque hay carne, aunque hay granos, aunque hay vegetales. Todo esto se está teniendo que desperdiciar porque no encuentran la manera de eficientemente llevar los alimentos a los diferentes lugares en donde tiene que estar. Anoche, cuando concluíamos el estudio, en ese mismo momento comentábamos con mi esposo cómo ayer mismo salió otro anuncio de parte de Tyson, una de las compañías más grandes que empacan carnes, diferentes embutidos en los Estados Unidos, y ellos han tenido que cerrar ya varias de sus plantas debido al contagio que han tenido. Esto es aparte de las que yo ya le compartía, y ellos mismos decían que se avecina una gran calamidad con respecto a la comida, porque va a hacer falta, va a haber escasez. Y nosotros nos basábamos solo en manera de repasar en este versículo. Estoy pasando diapositivas para que lleguemos a Miqueas 6:14. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 14, dice: comerás, pero no quedarás satisfecho, las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán, aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se le dará a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Y luego le dice: tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri, sigues como ejemplo el perverso rey Acab. Y ese versículo nosotros lo tomábamos como base del estudio, de lo cual el Señor nos estaba hablando y me hablaba y me mostraba ciertas cosas con respecto a este rey. La dinastía de él duró más o menos unos 50 años y realmente trajo al pueblo del Señor situaciones terribles, calamidades impresionantes. Él estableció un pacto de paz con los reinos vecinos, trayendo religiones paganas, estableciendo el que se pudiera adorar al Dios que ellos quisieran, y trajo pecados que fueron peores que los pecados de los otros reyes que le habían antecedido a él.
Y estuvimos viendo cómo en el tiempo en el que Él establecía paz con los otros reinos, habían amenazas, habían guerras, y llegó Él a establecer una paz incluso con el reino de Judá, porque recuérdese que en ese tiempo había una división entre los reinos de Israel. Israel se había dividido y estaba el reino de Israel y estaba el reino de Judá. Y Omri en ese tiempo lograron por algún momento estar en paz ambos reinos, pero se había establecido un escenario en el cual se avecinaba una amenaza muy grande, y esa amenaza grande era el levantamiento del asirio. Y la Biblia nos muestra a nosotros que el asirio es una sombra que habla del anticristo. Cada vez que usted encuentre en la Biblia referencia al asirio, usted debe de verlo y debe de estudiarlo, porque le está hablando de características del anticristo, características de ese personaje que se va a establecer y que va básicamente a reinar durante la gran tribulación por el tiempo que se le dé, el espacio que tiene que tener para que se lleven a cabo las cosas que están escritas. Y nosotros nos avecinamos cada vez más a ese tiempo, y parte de la intención del corazón de estos temas es de que nosotros como iglesia, yo bendigo al Señor por las personas que pueden escuchar estos temas, que no se congregan con nosotros, pero en mi corazón está que aquellas personas que sí se congregan con nosotros puedan recibir esta palabra de parte de Dios, y que su crecimiento sea, si usted quiere entenderlo así, estrepitoso, porque tenemos que dar una talla y una madurez. Y entre más usted entienda qué es lo que está sucediendo, va a dejar no lo sencillo, lo puro del evangelio, sino que va a dejar la ignorancia atrás. Todos tenemos un nivel de ignorancia en algunas cosas, pero Dios quiere que dejemos de ignorar con respecto a lo que creemos y con respecto a lo que está escrito. Y nosotros vamos a crecer y vamos a estar más maduros y vamos a tomar decisiones hacia nuestra santificación basado en que entendemos que el tiempo se avecina y el tiempo está muy cerca para que el Señor venga. Entonces yo quisiera bajar hasta el punto en donde nos quedamos anoche para poder continuar. Estábamos nosotros leyendo Apocalipsis 13:1, lo leímos después de Miqueas 5:5, en donde habla el libro de Miqueas acerca del asirio y cómo el asirio llegará a azotar, a invadir la tierra de Israel, pero el Señor mismo enviará quien pastoree la tierra de Asiria con espada y la tierra de Nimrod en sus puertas. Y dicen en forma de profecía, Él nos librará del asirio. Y recuérdese que la Biblia tiene cumplimiento de su palabra, un cumplimiento histórico, un cumplimiento profético del momento que se estaba viviendo, pero también nos habla a nosotros de lo que iba a suceder. Entonces nos está hablando del anticristo. Entonces dice en Apocalipsis 13:1, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces el dragón recibe de parte de la bestia todo el poder que necesita para ejecutar lo que tiene que ejecutar en la tierra durante el tiempo en que se le permite estar con ese poder. Y no vamos a entrar ahorita en detalle de estudio de qué es lo que va a suceder, ni en la descripción de la bestia y el dragón, sino que vamos a entender el tiempo y qué es lo que sucede cuando se le entrega el poder y cómo nosotros podemos ver la manifestación de la plataforma que es necesaria para entregarle el poder y el trono y la autoridad. Dice la Biblia en Romanos 13:11, y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca.
Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Nosotros tenemos que entender y conocer el tiempo y hacer todo esto conociendo el tiempo. Conozcamos el tiempo que estamos viviendo, y el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, es un tiempo de la venida del Señor. Mi esposo compartía con ustedes hace un par de domingos un tema que se llamaba el tiempo que vivimos. Y la aplicación que él daba a este tema era ¿cuál es el tiempo que tú estás viviendo? Mira el tiempo que tú personalmente estás viviendo, y yo hoy te lo uno diciéndote, compara el tiempo que tú estás viviendo con el tiempo que el Señor te está mostrando que el mundo entero está viviendo, y date cuenta si se alinea ese tiempo que tú estás viviendo con el tiempo que el Señor ha establecido. Y si no se alinea con el tiempo del Señor para poder irte, sino que se alinea con el tiempo para que te quedes en la gran tribulación, este es un tiempo para que te corrijas y corrijas lo que estás haciendo y entiendas que es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y que te vistas con las armas de la luz. Vamos a seguir, dice Primera de Tesalonicenses 5:2 hasta el 5. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Entonces, miren lo que dice la palabra. Detengámonos a ver un poco. Y dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Usted sabe que un ladrón en la noche no le manda una notificación a usted y le va a decir, mira, el día de mañana a las 11:45, cuando tú estés durmiendo, yo voy a entrar a tu casa. No te deja saber. Un ladrón en la noche entra de sorpresa y nadie lo está esperando. Sin embargo, si seguimos leyendo, nosotros entendemos lo que dice la Biblia. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces será la destrucción. ¿Y qué es lo que veíamos nosotros con respecto a Omri? Omri lo que hizo fue establecer y asegurarse que había paz en el reino. Hizo alianzas, hizo compromisos, comprometió la santidad del culto al Señor, a Jehová, y introdujo otros dioses, estableció una nueva forma de culto, prostituyó a un pueblo santo a otros lugares con el afán de tener la paz, con el afán de tener seguridad, y de esa manera extender su reino. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Yo le comentaba a usted el día de ayer que todos entendemos y podemos ver que forzados por esta situación y esta pandemia, definitivamente se va a establecer un nuevo orden mundial. Esta mañana compartía yo un artículo con nuestro apóstol Fernando, que estaba leyendo en la mañana, con respecto a la búsqueda de deshacerse del dinero en cash, el dinero en efectivo. Están buscando y promoviendo el eliminar el dinero en efectivo porque no es salubre, porque es menos efectivo, que en cuestiones de encierros o de estar resguardados es mucho más fácil hacer una transacción electrónica, y ya sea por tarjeta de débito o aún más en las plataformas digitales que ahora se han vuelto mucho más efectivas. Contestaba uno de los ministros que está en España y decía que ahorita en España el 80% de las transacciones se están haciendo ya no en efectivo, sino que por razones de salud y por razones de distanciamiento social, la mayor parte de transacciones se están haciendo de una manera electrónica, y esto provoca una situación difícil para aquellas personas que están en España que no pueden abrir una cuenta bancaria.
Y en esto me pongo yo a pensar en alrededor del mundo todas las personas que están en esa situación, que por una razón u otra no pueden abrir una cuenta bancaria y por lo tanto no pueden tener la facilidad de poder comprar y vender. Y usted está viendo cómo poco a poco se está abriendo un escenario en donde lo que decía la Biblia que no iban a poder comprar o vender se está haciendo una realidad. Que lo que antes veíamos como algo de ciencia ficción e incluso se burlaban de nosotros, nuestros familiares, que aún lo hacen, creo yo, en ciertas instancias, porque pensaban que esto era cuestión de una fantasía, de una, como les decía, una película de ciencia ficción. Lo estamos viendo llevarse a cabo. Estamos viendo la discusión de poder tener una vacuna que es parecida a un tatuaje. Que no es como los tatuajes que usted ve, sino que es un tipo de tinta que escribe y deja cierto material dentro de la persona en donde puede de esa manera hacerse el examen, determinar la vacunación que tienen que tener y una gran cantidad de cosas que desean implementar en el cuerpo de una persona para poder tener ventaja y no tener los problemas que la pandemia ha provocado. Imagínense que en este momento miles de millones de jóvenes están estudiando en su casa. Tengo una pastora en Perú en la cual su niña está tomando sus clases virtualmente en el teléfono porque no tiene otra opción, pero no importa el estatus económico o social, no importa si tienes computadora o no tienes computadora, alrededor del mundo se está teniendo que llevar a cabo la educación de una manera virtual. ¿Y qué manera más fácil de hacerlo si no es estableciendo algo generalizado? Que alrededor del mundo se envíe la educación virtual, que alrededor del mundo se establezca la moneda virtual, que alrededor del mundo se establezca la salud virtual prácticamente, porque van a marcar a las personas de tal manera que puedan revisar su situación física y de salud desde la computadora o desde el microchip que van a estar instalando en el cuerpo de las personas para poder establecer cuál es su condición física. Y usted va viendo cómo poco a poco vamos viendo el cumplimiento de la palabra. Y usted me podrá decir, pastora, yo no voy a dejar que me pongan esa marca. Y es aquí en donde yo quiero hablarle a la congregación. Y quiero decirte que hay una puerta y una promesa de parte de Dios que nosotros no tenemos que temer a esta situación. El nombre nuestro está escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos una promesa y tenemos un espacio de tiempo para prepararnos, un espacio de tiempo para que cuando se dé a cabo el rapto y comparezcamos nosotros ante el Señor Jesús, para que se nos verifique nuestro estado de madurez, y si somos parte de esa iglesia amada seremos arrebatadas con Él. Va a haber una gran cantidad de cristianos que van a tener que venir a purificar sus vestiduras acá en la tierra. Pero hermanos, si usted ya sabe qué es lo que le espera, que le espera una salvación eterna, definitivamente la gente que regrese a este lugar va a tener que morir antes de ponerse una marca, un sello y entrar dentro de ese gobierno que están buscando establecer. Yo no estoy aquí para meterle miedo, para decirle asústese. Yo estoy aquí para decirle Cristo viene pronto y tú y yo somos parte de esa amada que el Señor dice que puede librarte de la tribulación que viene para el mundo. Y yo sé que tú quieres tomar parte de ese grupo que va a ser arrebatado. Yo también. Estos días en mi casa, con mi familia, han sido días en los que nosotros estamos procurando cada día más acercarnos al Señor, cada día más tomar ventaja de cada minuto, de cada segundo, para considerar en nuestro corazón cómo estamos delante de Él, para bendecir y glorificar su santo nombre, para meternos en su presencia, para clamarle al Señor íntimamente por aquellos que necesitan venir a Él. Y yo te invito a que tú tomes parte de esto. Vamos a seguir. Entonces nosotros, dice la Biblia, a ellos vendrá la destrucción sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta.
y estos dolores de parto ya se están dando. Mas a vosotros no estáis, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas, a nosotros no nos va a aparecer el día, no nos va a aparecer el sol de justicia como un ladrón en la noche, sino que nosotros, como nos vamos a vestir de luz, vamos a entender que el tiempo de la luz se ha acercado, y es lo que estamos entendiendo en este tiempo. Entonces, la Biblia nos dice y nos revela que nosotros tenemos que estar alertas de lo que está sucediendo. Cuando yo le hablaba y estaba estudiando el libro de Miqueas, ese capítulo donde el Señor me detuvo y me dijo de los estatutos del rey Omri y de su descendencia, de su hijo Acab, yo consideraba y decía, Señor, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo es que se llevó a cabo que la tierra, que el hombre, que la iglesia incluso está siguiendo los estatutos de Omri? ¿Y cuáles son estos? Y yo le explicaba ayer, y le explicaba, al explicarle le leía algo y le decía, como le dije hace un momento, que lo que más se temía y lo que más afectó en ese momento fue el levantamiento del asirio. Y yo le explicaba a usted que el asirio en la Biblia es una figura del anticristo. Y cuando al estudiar entonces un poco más esto, encontramos en la Biblia que hay 7 reyes de Asiria, los cuales nosotros tenemos que estudiar. Obviamente no podemos expandernos para estudiar a todos detalladamente en este tiempo, pero usted puede hacerlo en su tiempo también, y vamos a leer algunas de las características que establece este asirio, este personaje, y que nosotros ya estamos viendo en este tiempo. Mire, dice en Segunda de Reyes 15:19, se llama Pul, rey de Asiria, vino contra el país, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que su mano estuviera con él, para poder fortalecer el reino bajo su mando. Entonces hubo un intercambio. ¿Se acuerda que dice la Biblia, y leímos ese versículo hace un momento, que se le entrega la autoridad y el gobierno, que todo lo que se tenía se le entrega para que él pueda establecer un gobierno y un poder? Pues aquí lo vemos como él llega en contra del país, inmediatamente Manahem viene y le entrega plata. La plata significa salvación. Lo que le entrega es la salvación a fin de él poder tener fortaleza en su reino mientras el asirio esté presente. Entonces muchas personas, como veíamos en el tema del antitabernáculo, muchas personas están en un peligro de caer en un renunciar a su fe, en una apostasía, y nosotros tenemos que cuidar que no caigamos en eso, que no entregue a la iglesia, al asirio, la plata o la salvación. Dice en Segunda de Reyes 15:29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Lijón, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Hay cautivos de la iglesia metidos dentro de un sistema de anticristo. La Biblia dice que dice, y se levantarán de entre ellos anticristos. La manifestación del asirio se va a dar dentro de las iglesias, y hay gente que está llevando cautivos dentro de las iglesias. Nosotros tenemos que vigilar continuamente qué oímos, qué vemos, qué creemos, y estar vigilantes de escudriñar la palabra y de tener nuestro oído afilado, de saber cuál es la doctrina que nosotros creemos, qué es lo que nos han enseñado, no porque la doctrina te vaya a salvar, sino porque las doctrinas contrarias, las doctrinas del enemigo te pueden perder. Estuvimos analizando recientemente con el apóstol Fernando y con los hermanos de Asia con respecto al movimiento judaizante, y cómo es impresionante que el movimiento judaizante se infiltra a las iglesias y lleva al pueblo a renunciar de su fe, a renunciar del Señor Jesús, a renunciar del sacrificio que recibimos y la salvación que recibimos a través de su sacrificio, y los conllevan de nuevo a la ley, haciéndolos esclavos de la ley y perdiendo efectivamente su salvación. Entonces nosotros debemos de estar seguros de que en este tiempo, aunque estamos lejos,
no debemos de estar lejos de nuestro oído, de nuestro corazón, consultar y preguntar. No entiendo qué es esto, hermana. Por favor, explíquemelo. Por favor, dígame. No tenga temor de preguntar y de acercarse, porque hay una responsabilidad de cuidado de su alma y una responsabilidad de que identifiquemos cómo y de qué se viste el enemigo. Dice en Segunda de Reyes 17:3, subió contra él Salmanaser, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea que a esta entidad, a la entidad del asirio, le llegan a servir y le llegan a pagar tributo. Y podremos hablar en otro momento de estas características de este asirio. Pero yo quiero llegar rápidamente y vamos a leer el siguiente y nos vamos a mover al que quiero desarrollar con usted. En Segunda de Reyes 18:13 dice, en el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Él entró y tomó las ciudades. Es alguien que es enviado para tomar territorios. Y la Biblia habla acerca del cuarto jinete en Apocalipsis y dice que a él se le envió para conquistando para conquistar. Entonces va corriendo y va tomando territorios. Y hay una gran cantidad de territorio que el enemigo ha tomado. No le estoy hablando solo de lo que se le envía a hacer a este jinete, que se le envía a matar por hambre, se le envía a matar por espada, por pestilencia y por bestias. Pero fíjense que en el libro de Amós la Biblia dice que también va a venir una hambruna y una hambre de la palabra de Dios. Entonces también hay hambre de la palabra y nosotros tenemos que estar apercibidos de eso. Entonces aquí es donde quiero llegar. En Esdras capítulo 4 nosotros vemos la manifestación de otro asirio. Y dice, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Quisiera aplicar este versículo de dos maneras. Aplicarlo por el tiempo que estamos viviendo, pero antes de eso quisiera aplicarlo a tu vida y a la mía. Fíjate que hay momentos en los que el Señor permite, este es un tiempo de reconciliación, y porque viene reconciliación, viene restauración. Y quizá en tu vida tú estás empezando a reedificar tu matrimonio. Estás empezando a levantar de nuevo tus muros, estás levantando tu casa, estás restableciendo tu relación con tus hijos, con tu familia, y poco a poco estás haciendo en este tiempo que Dios te ha otorgado una reedificación. Y resulta, como dice aquí, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, se vinieron a unir. La intención no era buena. Cuando un enemigo es enemigo, para siempre. Tú no puedes estar contemplando una amistad. La Biblia dice que el que es enemigo de las tinieblas, voy a verificar el versículo, pero no puede haber amistad con las tinieblas. Es enemistad, hay separación entre la luz y las tinieblas. Entonces, lo que quiero hablarte es, si en este momento tú estás edificando tu casa, tu relación con tu familia, a ti mismo, a ti misma, y de repente llega alguien del pasado a decirte, quiero unirme a ti para edificar, o mira, quisiera tener parte en tu reconciliación, o tomar parte de lo que está sucediendo ahora, o mira, hagamos las paces y vamos a tomarlo todo tranquilo y bien, y de aquí en adelante todo va a funcionar mejor. Yo te pido que tú estés bien apercibido, porque en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional, el asirio se puede levantar, el enemigo se puede levantar a tratar de venir a infiltrarse en tu restauración, en tu reconciliación, y de esa manera rendir inefectivo este tiempo de reconciliación que el Señor nos ha prestado.
Separa de una vez por todas lo que es de las tinieblas y apártate de eso completamente. Aparta de tu casa, de tu matrimonio, cualquier relación, amistad, afiliación, convenio, pacto que tú hayas tenido antes, que vaya a venir a infiltrarse en la restauración de tu casa, porque esa es la manifestación de anticristo en tu vida. Y si tú no logras restaurarte en tu casa, tú no vas a poder estar listo para irte con el Señor. Y esto te lo digo de una manera profética. Siento de parte de Dios advertirle a alguien que en este tiempo se te están acercando relaciones familiares y conocidos del pasado, y tú estás permitiendo que entren y que hablen contigo, y tú te sientes de alguna forma cómodo abriendo espacio a esas personas. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que lo que fue pecado continuará siendo pecado, que lo que fue maldad continuará siendo maldad, y Dios no te llamó a que vuelvas a renovar tus pactos con el pasado, sino que que lo rompas de una vez por todas. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo, pero no te asocies con él o con ella, porque vas a estar permitiendo que entre el asirio a tu casa y vas a destruir este tiempo que Dios está permitiendo para que tú restaures tu vida. Y ahora vamos a hablar con respecto a la aplicación para la iglesia. Este rey de Asiria se manifiesta en un tiempo en el que se está tratando de restablecer y levantar algo para el Señor. Estaban levantando un templo para el Señor. Y viene y se mete y dice: déjame unirme contigo para que nosotros podamos levantar esto juntos y edificar juntos un templo al Señor, al que nosotros también adoramos, al que nosotros también bendecimos. Y eso no es nada más ni nada menos que la manifestación del ecumenismo. ¿Y qué es ecumenismo? Pues es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. No te dejes confundir por esta descripción, porque suena muy noble y muy loable, pero en realidad es una prostitución. Y dice, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Del griego, la palabra oikomene, aunque se pronuncia en griego moderno, ikumeni, tierra habitada. Si bien el término oikomene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad en la actualidad, la palabra ecumenismo tiene una significación eminente religiosa y es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que hayan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. El ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso. Este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones abrahámicas, judaísmo, cristiano e islam como otras. Ok. ¿Qué es, hermano, el ecumenismo? A muchas personas le han vendido esta unidad, como le decía, como algo noble, como algo loable. Bueno, únanse todos, es muy bueno que haya paz, todos creemos en Cristo, todos creemos que nació de una virgen, pero va muchísimo más allá. Va en el sincretismo o la unión con creencias paganas, en donde nosotros terminamos y nos metemos y nos mezclamos con ellos, rindiéndole culto a otros dioses, siguiendo incluso el humanismo o siendo adoradores de la persona misma, del humano mismo. Y lo que es más aún, porque mire, las religiones, esto inició con la Iglesia Católica queriendo unir o su plan misionero, como ellos llamaron. En 1920 creo que se dio el primer congreso o movimiento misionero con un fin ecuménico. Sino que ellos van aún más. Ahora quieren unificar las otras religiones, el judaísmo, el islam y otros más. Usted puede ver muy bien al representante de esta iglesia uniéndose con toda la gama de religiones
habidas y por haber, buscando la paz, buscando ver cómo se lleva el bien, y todo está presentado desde una plataforma de bien, de unidad, de paz y de seguridad mundial. Pero la Biblia nos habla que estas alianzas no son necesariamente de Dios, sino que al contrario esconden un propósito terrible de destrucción. El Señor se ha apartado desde siempre un pueblo consagrado, un pueblo para Él. El Señor odia las mezclas, aborrece las mezclas. El Señor aborrece que se rinda culto a otros dioses. Y hay entre todas estas mezclas, no el fin de consagrar un pueblo al Señor, sino que un fin de traer una mezcla abominable al Señor. Entonces dice, le voy a leer algunas de las cosas, y yo sé que esto es una plataforma pública. Le hablo a la iglesia nuestra, y si alguien me escucha, le pido en el Señor que no se ofenda, sino que escuche y medite, y pídale a Dios en su corazón que Él le dé la revelación de entender las palabras que le estoy dando, porque quizá Dios mismo en este momento se le está presentando para alertarle de un error en el cual usted estaba que no conocía. Dice, en su primera visita a la sinagoga de Roma, el Papa Francisco recuerda los frutos de los 50 años de diálogo entre católicos y judíos, tras la declaración Nostra Aetate del Vaticano II. Sí al redescubrimiento de las raíces judías del cristianismo, no a toda forma de antisemitismo. Invitó a trabajar juntos por una ecología integral y por la justicia y la paz, defendiendo la vida, don de Dios. El discurso del Papa fue interrumpido 16 veces por los aplausos y por una ovación. Significa que el discurso que él estaba impartiendo en ese momento fue recibido con aplausos y con ovaciones por la asistencia judía que estaba en ese momento escuchándole. ¿Por qué? Porque ha inundado el humanismo el corazón del hombre. Porque con ideas del humanismo están buscando comprar el corazón y apartando lo celoso del corazón del hombre hacia Dios, y permitiéndole que acepte ideas que últimamente van a llevar a alianzas que son impresionantemente dañinas para la iglesia. Ahora vamos a regresar y concatenarlo con lo que le decía yo ayer con respecto a la casa de Omri. Dice un poco de historia. Por lo general se considera que Atalía es hija del rey Acab y la reina Jezabel de Israel. Atalía se casó con Joram de Judá para sellar un tratado entre los reinos de Israel y Judá. Y para asegurar su posición, Joram mató a sus 6 hermanos. Joram se convirtió en rey de Judá en el 5º año del reinado de Joram de Israel. Eso lo encuentra en 2 de Reyes 8:16. Y Joram, rey de Israel, era el hermano de Atalía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Omri? ¿Se acuerda que le dije al principio que los reinos de Israel se habían dividido? El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte siendo el reino de Israel, que se estableció en Samaria, y el reino del sur, que era el reino de Judá. ¿Se acuerda usted que se encontraron la samaritana con el Señor Jesús, y el Señor le dice que le diera de beber, y ella le dice, pero ¿por qué me pides tú a mí, siendo yo de Samaria y siendo tú de Judá? Y empieza aquella discusión. Entonces estaba, Omri era rey de Israel, del reino del norte, y aparte estaba Judá. ¿Qué fue lo que hizo la descendencia o la casa de Omri? Se unió a la casa de Judá. La casa de Judá representa a la iglesia de Cristo. La casa de Judá somos nosotros. Se recuerda que dice la Biblia que en el final se restaurará el tabernáculo caído de David de la tribu de Judá. Ese tabernáculo es el que se va a levantar. Entonces, esto representa la iglesia. Viene Omri y trae una alianza dentro de los 2 reinos, infiltrando a Atalía, su hija, y casándola con un rey de Judá. Y dice, Joram de Judá reinó durante 8 años. Su padre Josafat y su abuelo Asa eran reyes devotos que adoraban a Jehová. Ellos adoraban al Señor.
y caminaban en sus caminos. Sin embargo, Joram decidió no seguir su ejemplo, pero rechazó a Jehová y se casó con Atalía, la hija de Acab, de la línea de Omri. Después de la muerte de Joram, Ocosías se convirtió en rey de Judá y Atalía fue reina madre. Imagínense qué es lo que sucede. Venía el reino de Judá, había tenido por lo menos estos dos últimos reyes y que habían sido devotos y quienes adoraban a Jehová, y ellos caminaban en los caminos de Dios, pero vino una alianza con la casa de Omri, esa casa que espiritualmente permite las mezclas. Que él es católico carismático, ella es de esta denominación, aquel es de esta denominación, no importa, vamos a mezclarlos todos. Y mire, hermano, el evangelio es para que todos lo recibamos, pero nosotros debemos de entender dónde hay mezcla del enemigo y donde el Señor ha reservado una santidad. Y si tú estás allá afuera y no sabes o no entiendes, o hay preguntas en tu corazón en cuanto a qué es lo que estás siguiendo y si ha habido una mezcla, yo te invito a que leas las escrituras y leas los preceptos que están escritos en ella. Y si tú ves que hay una mezcla pagana dentro de lo que tú has seguido hasta ahora, pídele a Dios que puedas apartarte de eso, porque Él quiere que tú te salves. No estamos aquí atacando a nadie, estamos aclarando que el Señor está otorgando este tiempo para que nos depuremos de lo que a Él no le agrada, de lo que a Él no le gusta. Y hablamos de la idolatría, de las mezclas, hasta el pecado más pequeño, o si hay pecado pequeño, todo lo que no le agrada al Señor. Este es un tiempo para que nos despojemos de Él. Entonces se mezcló la casa de Omri con la casa de Judá. En este tiempo hay mezcla ya. En la casa de Judá hay mezcla en la iglesia. Dice entonces, repitiendo Miqueas 5:6, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Está hablando el pueblo de Israel. Después, cuando venga el Señor a eliminar completamente la influencia del anticristo sobre la tierra y lo que va a querer hacer con el pueblo de Israel, y van a ser librados. Esto va a suceder después del arrebatamiento, después de la gran tribulación. Va a venir el tiempo en que va a ser librada la tierra del asirio. Y el Señor anhela que tanto tú como yo seamos librados de todo lo que sucederá en la tierra durante esa tribulación y que estemos con Él. Dice en Isaías 21, se recuerda que hablamos de todos los reyes de Asiria que habla la Biblia. Dice, en el año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, Sargón es otro de los asirios, lo envió y peleó contra Asdod y la tomó. Es otro que es enviado para conquistar. Otra de las características del anticristo es que va a querer conquistar. Y la conquista del mundo se va a dar en una plataforma como la que tenemos ahorita. En una plataforma de necesidad. En una plataforma en donde todo ser humano va a tener que entender que lo que viene es necesario y que las alianzas que se están llevando a cabo son por el bien de la humanidad. Y en eso va a estar infiltrado el engaño del asirio. Y vamos terminando. Dice Oseas 10:6. También el becerro será llevado a Asiria como tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza e Israel se avergonzará de su consejo. Va a haber una adoración al asirio. Se le va a traer el becerro como un tributo al asirio también. Y eso sucederá. Tiene su línea dentro de la escatología. No me voy a detener en este momento a explicarlo. Creo que tenemos, como te decía ayer, a maestros impresionantes dentro del Ministerio Obedecer que lo desarrollan de una manera impresionante para nosotros aprender. Y no te estoy diciendo que no lo podemos hacer en otro momento nosotros. Pero hoy lo que quiero decirte es el Señor nos habló. Tú y yo estamos siendo testigos de las líneas de personas que están buscando comida. Tú y yo estamos viendo que hoy mismo se nos decretó que en el estado, en estos condados en los cuales vivimos aquí en California, nosotros seguimos siendo resguardados en nuestras casas todo el mes de mayo.
nos han venido extendiendo los días poco a poco y ahora vemos al mes de junio, el mes sexto del año, como el mes en que posiblemente puedan poco a poco ir dejando que algunas personas regresen a la normalidad dentro de estos 6 condados. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Prolongar aún más el tiempo. Muchas personas están sin recibir un cheque, no han podido pagar su renta, están teniendo que apartar y ver dónde compran. Tú has visto el aumento de precio en muchas cosas. Entonces tenemos que entender que lo que estamos viviendo es una visitación de las hambrunas que trae esto, es principio de dolores, lo estamos empezando a ver. ¿Qué garantía tienes? Tenemos varias opciones. Prepararnos, porque tenemos que entender que esto puede ser una prueba, puede ser simplemente el establecer un panorama para medir fuerzas y ver qué tanto pueden avanzar ellos su agenda de unificar todo el mundo, o puede ser que ya sea el ensayo general y vayan expandiendo estos tiempos de queda en los diferentes países para establecer el sistema e irlo haciendo de país en país. Pero el tiempo que tengamos acá en la tierra, nosotros debemos de trabajar para tener una familia unida. Debemos de prepararnos para estar bien en nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestro techo. Debemos de ser diligentes en todo lo que hagamos. No porque estás en casa te vas a deprimir y vas a decir, bueno, se acabó el mundo y no puedo hacer nada. No, levántate, hay esperanza, la esperanza se llama Cristo. Levántate, todavía tienes un propósito, tienes gente alrededor tuya a quien puedes ayudar y compartir el evangelio de Cristo. Levántate, porque la Biblia dice que bienaventurado aquel a que cuando regrese su Señor lo encuentre trabajando. Que te encuentre a ti y me encuentre a mí trabajando, no siendo ociosos, desperdiciando nuestro tiempo, como que si no tuviéramos algo para lo cual prepararnos. Tenemos que mantenernos atentos. Tus estudios, sigue con tus estudios. Tu trabajo, si tienes la bendición de lo mismo, sigue trabajando. Tu relación familiar, síguela fomentándola. Tu crecimiento espiritual, sigue buscándolo, porque en la diligencia vas a buscar agradar al Señor en todo lo que haces, y el Señor te va a bendecir. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien, y nosotros somos justificados por el que es justo y perfecto. Entonces yo te digo, te va a ir bien, pero date cuenta que se ha manifestado en este tiempo la influencia de la casa de Omri, de la casa de Acab, la influencia de Jezabel y de su descendencia. Espiritualmente estamos viendo la manifestación del espíritu de Elías, y conjuntamente con la manifestación del espíritu de Elías vemos cómo en la manifestación de la casa y de la descendencia de la casa de Jezabel se ha estado manifestando y preparando la plataforma y las alianzas necesarias para que se dé el espacio para la manifestación del asirio. Mientras el mundo hace esto, el Señor le está dando tiempo a la iglesia para que se arrepienta. Escuchaba de nuestro apóstol Sergio cuando explicaba acerca de aquella iglesia que está en una condición que ella siente que está bien, pero el Señor le dice que está en una pobreza impresionante, y hablaba también con respecto a que dice la Biblia en Apocalipsis que a la misma Jezabel se le dio tiempo de arrepentirse. Entonces el Señor está extendiendo el tiempo a los infieles a que se arrepientan. Este es un tiempo de arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Aprovecha este tiempo para vivirlo de la mejor manera posible. Pablo dice, he terminado mi carrera. Estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. Y él sigue diciendo, he terminado la carrera. ¿Has terminado tú la carrera, o te sentaste en este momento y dijiste, se acabó todo, no sé qué hacer, voy a tomarme mi cerveza, voy a hacer esto, voy a aprovechar este tiempo? No es tiempo para eso. Es tiempo para que tú entiendas que Cristo viene pronto, y que tu integridad espiritual tienes que ser tú celoso de esto. Tienes que aprender y tienes que entender que debes de ser celoso de lo espiritual. Si tú estás metido en una religión, en una creencia que el Señor te ha dado a entender que tú estás equivocado, te ha hablado tu corazón, no te estoy hablando de nadie más. Dios te ha puesto una inquietud y quizá por eso estás escuchando lo que estás escuchando hoy.
Y yo te invito a que tú le digas, Señor, enséñame tú. Háblame tú a mi corazón y cámbiame, porque yo quiero seguirte a ti. Hay mucha persona que ama a Dios, que no le han enseñado correctamente, pero que su anhelo genuino es servirle al Señor. Si tú estás dentro de ese grupo, yo te pido que ores juntamente conmigo. A la Iglesia Restauración le digo, no tenga miedo. Aunque en el mundo haya hambre, a usted no le va a faltar ni el aceite ni la harina. Así como el Señor sustentó a Elías en el tiempo que Jezabel estaba suelta, de esa misma manera el Señor nos va a sustentar a nosotros en este tiempo. No importa la influencia que haya en el mundo, nosotros estamos resguardados por el Señor. Y Él nos dijo, agrúpate. Entonces agrupémonos en este momento, que nos agrupemos como tropas de ejército, agrupémonos como tropas, preparémonos con nuestras armas espirituales bien afiladas, peleando en contra de cualquier enemigo que se levanta en tu casa espiritual y podamos nosotros a poder estar preparados para la venida del Señor. Yo te invito a que en este momento ores conmigo, le pidas al Señor que nosotros podamos entender su palabra y que esto nos sirva no de un conocimiento vano, sino que entendamos qué es lo que está sucediendo en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, por la cosecha de almas que tú estás trayendo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu iglesia pueda arrepentirse de los errores que hemos cometido, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de arrepentimiento, de consagración, Señor, un tiempo de reconciliación contigo y en nuestras casas. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos gracias porque nos has dado vida. Gracias porque has extendido tu gracia y tu salvación para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, este jueves, de la misma manera como nos hemos estado reuniendo, mientras tanto, de aquí al jueves, Dios te bendiga y te guarde. Estamos en contacto, comunícate con nosotros, llámanos si necesitas algo y nosotros estaremos comunicándonos contigo. Dios te bendiga, que tengas buenas noches.